Ujú. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema que tiene tela. El acto de juzgar. Sí, uno delicado. Exacto. Pero no queremos hablar del juicio fácil, de la condena. Nos vamos a centrar en una perspectiva muy concreta, que viene del cristianismo, de la evangelización social. Ajá. Y nuestras guías hoy son, por un lado, la exhortación Evangelii Gaudium, que habla de anunciar el Evangelio hoy, y también las ideas de Rubén Darío Trejos Galvis, un pensador que aplica esto al análisis social. Dos fuentes potentes para este tema. Totalmente. Y la misión, digamos, es desgranar un poco qué significa juzgar desde ahí, qué es eso de la iluminación evangélica. Claro, ¿cómo se diferencia de la crítica destructiva que vemos tanto? Eso es. Y cómo se conecta con discernir, con ver al ser humano entero, con el amor, con la acción social. Hay una tensión ahí, ¿sabes? Sí, la de no condenar, pero tampoco... Exacto. No caer en la alcahuetería, como dicen las fuentes, en la pasividad ante lo que está mal. A ver cómo resolvemos eso. Pues vamos a ello. El punto de partida, según estas fuentes, es claro. Juzgar aquí no es sinónimo de condenar. Se habla de iluminación evangélica. Ajá. La idea es fijarse en Jesús, en su ejemplo. Él no iba contra las personas para machacarlas, no, sino que buscaba poner luz en la oscuridad. Sí, iluminar lo que oprime al ser humano. Incluso mencionan de pasada a Gandhi, que tenía una idea parecida. Luchar contra la injusticia, pero sin destruir a la persona. Qué interesante ese punto. Efectivamente. Y ahí está el matiz, ese punto tan fino. Jesús sí que interpelaba, cuestionaba situaciones, actos, estructuras que no estaban bien. Claro, no era pasivo. Para nada. Pero no condenaba a la persona en bloque. Y aquí, ojo, para entender esa tensión que decías, está el peligro de la alcahuetería. Explica eso un poco más. Pues no es solo no hacer nada, es esa actitud de mirar para otro lado ante lo incorrecto. Como una complicidad silenciosa, ¿sabes? Ya, como escudarse en una falsa idea de libertad o tolerancia. Exacto. Confundir libertad con libertinaje. Y para evitar eso, esa iluminación evangélica pide un discernimiento activo, profundo. No es indiferencia, es análisis crítico. Vale, un análisis, pero con unos valores detrás, ¿no? Eso es, a la luz de unos valores concretos. Y ese discernimiento, entiendo, no es solo para ver lo malo, lo negativo. No. También es para identificar lo bueno, los signos positivos, lo que llaman signos del reino. Pequeñas luces de esperanza, digamos. Justo, que las hay, incluso en medio de líos gordos. Pero claro, también implica ver los obstáculos, los intereses, personales o de grupo que nos frenan. Y que a veces nos piden renunciar a cosas, ¿no? Debe ser difícil. Sí, es un desafío. El reto es mirar la realidad con el otro, intentar ponernos en su piel. Empatizar. Sí, pero sin perder la firmeza cuando algo es injusto o erróneo. Encontrar ese equilibrio. Complicado. Sí. ¿Y cómo se aterriza eso? Porque suena bien, pero ¿en la práctica? Ahí es donde entra en juego ampliar la mirada. El discernimiento no es solo la foto del momento. ¿A qué te refieres? A que hay que mirar los procesos, los históricos, los sociales, los culturales. Todo eso que influye en por qué la gente actúa como actúa y que afecta a la dignidad humana. Claro, es que a veces soltamos juicios tremendos, sin tener ni idea de la vida de esa persona, de su mochila. Totalmente. ¿Cuántas veces no conocemos el contexto, las presiones? Pasa mucho. Piensa en la educación, por ejemplo, que lo mencionan. Sí, es un buen ejemplo. A un alumno, por sus notas y ya está, sin saber si en casa tiene problemas, si tiene dificultades para aprender, si viene de un entorno complicado. Exacto. Y entonces la educación, en lugar de ayudar a crecer, se vuelve solo meter contenidos a la fuerza. ¿Embutir? Y sin ayudar a pensar por sí mismo. Claro. Se juzga el resultado, el número, pero no se entiende el proceso ni a la persona. Vale, entiendo. Ese discernimiento más amplio nos ayuda a ver a la persona como un todo, ¿no? Eso es, a comprender la integralidad del ser humano. No somos solo cabeza, o solo corazón, o solo espíritu. ¿Somos una mezcla? Una mezcla compleja, sí. Intelectual, afectiva, espiritual, emocional, social, todo junto. ¿Y reducir a alguien a una etiqueta, a una sola cosa? O a nosotros mismos a veces. También. Reducirnos a un esquema, a una ideología, es muy dañino.
El esfuerzo está en intentar comprender al otro en esa complejidad. ¿Qué siente? ¿Por qué momento pasa? Considerando todas las variables, ¿no? Emocionales, sociales. Sí, las fuentes sugieren algo interesante, cercano al existencialismo, que a veces solo nos conocemos de verdad en situaciones límite, Vaya. cuando la vida aprieta. Exacto. Es fácil mantener una imagen hasta que llega la prueba de fuego. Y en medio de toda esa complejidad, para comprender de verdad, entra el amor, pero un tipo de amor muy específico, ¿no? Si no hablan de un amor cualquiera, lo describen como una entrega total. Lo comparan con el amor de una madre, ¿verdad? Eso es, incondicional, que busca salvar, que no lleva cuentas. Y esto choca. Choca frontalmente con muchas relaciones de hoy, sí, que son más bien un intercambio. Un toma y daca. Te quiero si me das, si me sirves. Mencionan incluso los días tipo San Valentín, aniversarios, que a veces son como una fachada, ¿no? Para tapar que no hay conexión de verdad. Sí, es un contraste fuerte. Ponen un ejemplo muy gráfico. Una pareja que gasta un dineral en la boda, en lo material, y al mes se divorcian, claro. Porque se centraron en lo de fuera, pero no cultivaron lo de dentro. La compasión, el reconocerse, el decidir quererse en las buenas y en las malas. Ese amor más profundo. Entonces, basado en la empatía, en ver al otro como es. Ese es el que, según estas fuentes, fortalece de verdad y permite vivir en plenitud, siguiendo el modelo de Jesús que proponen. Y plantean una pregunta ahí, ¿no? Sobre la coherencia. Vale conocer a Dios, reflexionar sobre estos valores, está muy bien, pero ¿hasta dónde actuamos en consecuencia? El saber tiene que llevar a hacer. Exacto. Coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Vale. ¿Y si ese amor y esa coherencia son el motor? ¿Qué busca exactamente este discernimiento del que hablamos? Las fuentes señalan 3 objetivos, 3 cosas a identificar en la vida. Sí, 3 elementos clave. Los anhelos profundos, las estructuras de pecado y los signos de esperanza. Dicen que están en toda vida humana. Empecemos por los anhelos profundos. ¿Qué son exactamente? No simples deseos, ¿verdad? No son caprichos pasajeros. Son como las aspiraciones más hondas del corazón. Algo universal, entonces. Sí, algo que nos une a todos, más allá de las diferencias. Ponen un ejemplo muy claro. Uno puede medir 1,62 y otro 1,80. A uno le gusta el fútbol y a otro el cine. Diferencias superficiales. Eso es. Pero todos enfermamos, sentimos hambre, tristeza, necesitamos sentido. Y todos moriremos. Esas son las cosas que nos igualan en lo profundo. Ya. Y dicen que el materialismo puede tapar esos anhelos, ¿no? Sí. Advierten que el consumismo, ciertas formas de globalización, nos pueden distraer, hacernos cambiar la búsqueda de algo más grande por la última oferta. Vender el corazón por cosas materiales. Lo llaman corrupción. Una forma de corrupción profunda, sí, personal y social. Vale, ese es el primer objetivo. ¿El segundo? Identificar las estructuras de pecado. Suena fuerte. Sí, y no se refiere solo a pecados individuales como robar o mentir. Es algo más amplio. ¿Cómo qué? Habla de cómo, por ejemplo, si nos obsesionamos con lo material, podemos volvernos avaros, indiferentes, vaciar el corazón de compasión. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona con juzgar a los demás? Pues ahí conectamos con el principio. Se manifiesta en la dureza con la que juzgamos los fallos de otros. Dan ejemplos concretos, ¿verdad? El cura que suelta un taco, la monja que se toma una copa. Se les juzga sin piedad, olvidando que son humanos, que tienen sus luchas. Caemos en la incoherencia, entonces. Claro, atacamos desde nuestra propia rigidez, desde nuestros prejuicios. Y esa rigidez, ese juicio implacable, también es una estructura de pecado. Es una mirada incómoda hacia uno mismo, ¿eh? Sin duda. Dicen que amar de verdad, como en un matrimonio, por ejemplo, es una elección diaria. Requiere esfuerzo, perdonar, todos fallamos. Y sin embargo, somos muy duros con los fallos ajenos. A menudo sí. Quizás proyectamos nuestras propias frustraciones, nuestros miedos. Es muy humano. Pero estas reflexiones invitan a pararse y desmontar eso. Vale. ¿Y el tercer objetivo? Después de ver esas sombras, trae luz. Buscar los signos de esperanza. Sí, y los vinculan directamente a Jesús, a su mensaje. Pero cuidado. No es una esperanza ingenua. No es un todo irá bien, porque sí. Exacto. Es una esperanza activa, con los pies en la tierra. ¿Qué significa eso? Activa. Pues que la pregunta clave es, ¿qué estamos haciendo nosotros, tú y yo, aquí y ahora, para que las cosas mejoren? No vale solo esperar. Hay que moverse. Claro.
Ponen el ejemplo de Jesús. Él no esperó, actuó. Incluso les echó la bronca a los discípulos por quedarse dormidos cuando había que estar alerta. Ya recuerdo esa escena. La idea es potente. El cielo y el infierno no son solo cosas para después de morir. Pueden empezar aquí. ¿Cómo? Pues hay gente que ya vive un infierno en vida, por la angustia, la soledad, la depresión, el vacío. Y al revés, encontrar a Dios o esa esperanza activa en lo pequeño. En lo cotidiano. Sí, en una sonrisa, en despertarse por la mañana, en un momento de paz, como puede ser la Eucaristía para un creyente. Eso ya es un signo de esperanza. Entonces, nos preguntan indirectamente, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Pequeños cielos o pequeños infiernos con lo que hacemos cada día? Exactamente. Nos interpela directamente sobre nuestra acción diaria. Y esta esperanza, entonces, no viene del miedo al castigo. No, sino de un deseo real de vivir la fe con coherencia, con sentido. Y se vive desde la libertad, pero una libertad responsable, ¿no? Eso es. No es hacer lo que me da la gana sin más. Implica responsabilidad. Y esa responsabilidad nos lleva de cabeza a la dimensión social del Evangelio. Al compromiso con la justicia, con la dignidad de todos. Exactamente. Un compromiso real, práctico. Hablemos de esa justicia, porque me parece clave. Dicen que la definición clásica, dar a cada uno lo suyo, puede ser problemática. Sí, porque se puede interpretar fácilmente como, ojo por ojo, venganza. Ya. ¿Y qué proponen entonces? ¿Una visión más social, cercana a lo que decía el filósofo John Rawls? Para que la justicia sea realmente social, necesita dos cosas: igualdad y equidad. Igualdad y equidad. Suenan parecido, pero ¿cuál es la diferencia aquí? A ver, igualdad es que todos tenemos los mismos derechos básicos por ser humanos. Derecho a la vida, a la educación, a la salud. La ley, en teoría, nos trata igual. Vale, eso es la igualdad. ¿Y la equidad? La equidad va un paso más allá. Reconoce que, aunque tengamos los mismos derechos, no todos partimos del mismo sitio. No todos tenemos las mismas facilidades para ejercer esos derechos. Claro, las circunstancias son diferentes. Exacto. La equidad es dar a cada uno las herramientas, el apoyo específico que necesita para tener una oportunidad real. No basta decir, todos a la escuela, si un niño no tiene para comer, o vive lejísimos, o necesita apoyo especial. Hay que nivelar el campo de juego, digamos. Eso es, dar a cada uno lo que necesita para poder jugar en igualdad de condiciones. El ejemplo de los padres con 3 hijos es bueno. Sí, muy claro. A los 3 les dan educación, igualdad, pero quizás uno necesita gafas, otro refuerzo de mates y el tercero clases de música. Dar a cada uno lo suyo, pero suyo en el sentido de lo que necesita para crecer. Eso es equidad. Justo. Y argumentan que Jesús actuaba así, con esa justicia social que incluye, que levanta, que dignifica, no que oprime. Y para que esa justicia no sea algo frío o un trámite, insisten en el sentir. Sí, la empatía. El conmoverse con el otro, con su alegría o su dolor. No es algo secundario, es fundamental. Es lo que nos mueve a actuar, ¿no? Exacto. Sentir con el otro nos saca de la indiferencia, del egoísmo, y nos impulsa a buscar esa transformación de la que también hablan. Vamos a esa transformación. No es un cambio superficial, ¿verdad? No, hablan de un remesón interior, una sacudida fuerte, cuando desde su visión de fe, Jesús entra en tu vida. Y eso no se queda dentro, tiene que salir fuera. Necesariamente. Se proyecta hacia la sociedad, hacia cambiar las cosas que son injustas. Ponen el ejemplo de cómo Jesús trató a los marginados de su época. Sí, resaltan cómo dio voz y dignidad a gente excluida. Mencionan a las mujeres, por ejemplo. Que no contaban como testigos fiables. Exacto. Y según los evangelios, fueron las primeras en anunciar la resurrección. Ven ahí un acto deliberado de Jesús para romper esas estructuras sociales injustas, para mostrar otro camino. Y dicen que esa transformación no siempre necesita grandes heroicidades. No, para nada. A veces una palabra amable en el momento justo, un gesto de apoyo sincero, defender a alguien. Pequeñas acciones. Que pueden cambiarle la vida a alguien. Eso, dicen, es el Evangelio encarnado, hecho vida. Entiendo. ¿Y esa transformación entonces lucha contra qué tipo de pobreza? Contra todas. No solo la falta de dinero, también la pobreza de corazón, la avaricia, la indiferencia. La pobreza de pensamiento, los prejuicios, la cerrazón mental. La pobreza de sentido, el vacío. Jesús, dicen, luchó contra todas ellas, sobre todo con su ejemplo. Por eso insisten tanto en que la fe tiene que ser encarnada, con consecuencias reales en la sociedad.
que impulse a defender la dignidad humana en todas sus dimensiones, psicológica, espiritual, social. Incluso la Eucaristía, que es algo tan central para los católicos. Sí, la ven no solo como un rito, sino como un símbolo y una llamada a la acción social. Un lugar donde romper barreras, donde tratarse como hermanos de verdad. Idealmente sí. Siguiendo el ejemplo de Jesús que se entregó, es una invitación constante a vivir una fe que no sea solo palabras, sino que transforme la realidad. Una fe viva, dinámica. Exacto. Que te mueva a actuar con compasión y justicia. Entonces, intentando resumir todo este viaje, juzgar desde esta mirada evangélica es mucho más que señalar culpables. Muchísimo más. Es un esfuerzo por ver con compasión, por entender el contexto, la historia. Por discernir no solo los actos, sino también los deseos profundos, las esperanzas. Y sobre todo por actuar, moverse por una esperanza activa, comprometida con hacer un mundo más digno para todos. Hay una frase que lo resume bien, ¿verdad? Sí, una que dice, juzgar a la luz del Evangelio es ver con los ojos de Cristo y decidir con el corazón del Padre. Es potente. Vaya que sí. Bueno, hemos recorrido bastante hoy, ¿eh? Empezamos con esa idea común de juzgar y hemos llegado a esta visión de iluminación evangélica. Que hemos hablado de discernimiento, de ver a la persona entera, del amor como motor, de la esperanza activa. Y del compromiso con la justicia social, con la transformación, intentando entender esa tensión entre no condenar, pero tampoco ser pasivos. Sí, ha sido denso pero interesante. Y quizá la mejor forma de cerrar es con la pregunta que las propias fuentes nos lanzan. ¿Cuál es? ¿De qué forma leo yo los signos de los tiempos y juzgo la realidad a la luz del Evangelio? Una pregunta para cada uno, ¿no? Para llevarnos la apuesta. Eso es. Una invitación a pensar cómo aplicamos esto en nuestro día a día. A mirar más allá, a entender mejor y sobre todo a actuar con esa esperanza responsable y transformadora. Pues ahí queda esa pregunta. Una buena reflexión final. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ti. Hasta la próxima.